Queridos amigos, perdón que me vaya a sentir la voz un poco desfriada. Os quiero saludar a todos y hoy os quiero hablar un poco de la cantica Adiós querida. Puede ser la más conocida cantica del repertorio sefaradí. Empezaré a contaros que al pasado mi marido y yo nos fuimos a la ópera por primera vez desde antes de la pandemia. Nos fuimos a la matiné porque más no nos agrada salir a la noche. Tenemos aquí un edificio de ópera muy hermoso y moderno que se fraguó en 3 años, entre 2006 y 2009. Se llama The Winspear Opera House, Winspear siendo el nombre de la familia que dio los millones de dólares que costó fraguar la fragua. Antes del Winspear había también un auditorio muy hermoso al dentro de un parque, pero esto es otro sujeto. La ópera que vimos el otro día era La Traviata, la famosa ópera de Verdi. En verdad que fue una producción muy hermosa, con costumes muy ricos y escenario muy interesante, y con maravillosos cantadores y cantaderas, sobre todo la prima donna, Sarah Gardner se llama, que estaba en el rolo de Violeta. Estaba de enamorada. Como ya sabéis, en esta ópera, cerca del fin de la historia, Violeta canta una aria llamada Adiós del pasado, que la melodía se parece mucho a esa cantica Adiós querida. Desde muchos años que se discute la razón de esta semejanza. Algunos dicen que Verdi tomó la inspiración de la cantica sefaradí, otros dicen que a la contra, que la cantica sefaradí fue inspirada de la aria en la ópera. Ya sé que Yoram Gaon en el film de Toledo a Jerusalén dice que Verdi sintió la cantica y se inspiró de la melodía y es así que fue. Me acordé de un artículo que había visto muchos años antes en aquí Jerusalén, y fui lo topé, es escrito de nuestra querida Matilda Fuenzalano de bendita memoria. Lo topé y está en el número 50 de 1994, en las hojas 48-49. Esto era un número especial que fue publicado a la ocasión del 15º aniversario de la revista. El artículo es titulado Adiós querida Julie y trata de cómo topó un artículo Matilda que da una explicación lógica sobre esta cantica de donde salió. No nos da exactamente por seguro que quién la escribió esta cantica. Lo que nos cuenta Matilda en este artículo es que topó un artículo en inglés que ella tradujo en parte y lo metió adentro de que cuenta la historia de una chica de Sofía, Bulgaria, durante la guerra, que estaba en el grupo de partisanes, que se llamaba Julia Cohen, y que cuenta ahí que los judíos de Sofía se iban a la ópera mucho
y vos voy a mandar un poco de la traducción de Matilda de esta historia. Íbamos regularmente al Teatro Nacional y a la Ópera Nacional. Conocíamos de memoria las arias de La Traviata, Tosca, el Barbero de Sevilla, Madama Butterfly, Aida, etc. Mas nuestra favorita era la aria de Violeta en La Traviata. Y Julie cantaba mismo sobre esta aria un cante judeo-español muy hermoso y un poco triste. Si vos parece que ahora que vos voy a dar las palabras que conoces, tu madre cuando te parió y te quitó al mundo, etc. No. Aquí vos meldo lo que está escrito, los verbos de esa cantica. Adiós, tú no sos más mío. Te torno en el anillo que quedó de ti. Va, busca otro amor. Va, bate en otra puerta. A mí el corazón me dio que voy a tomar segundo amor. Y para complicar más mucho sobre estos verbos, vos diré que yo tengo un CD con otras palabras, un poco más feministas, mismo de estas que vos me di ahora. La CD que tengo yo es así. Adiós, tú no sos más mío. Tórname el anillo que tienes de mí. Búscate otro amor. Jalva puertas ajenas. Con mí no tienes más ardor, que yo por ti soy muerta. Espera, va por la escalera. Mi vida entera no va a dar a ti, etc. De lo que escribió Matilda, yo estoy convencida que esta Julia Cohen de Sofía escribió las palabras que nos dan en aquel artículo. ¿Y quién escribió las que vos me di ahora? ¿Y quién hizo la cantica que conocemos que empieza con tu madre cuando te parió y te quitó al mundo? Como dice Matilda en la fin del artículo, puede ser se topará alguno que nos podrá dar detalles más precisos a este sujeto. Y yo estoy diciendo que también quien escribió la cantica que conocemos, las palabras que conocemos y cuándo la escribieron. En todo caso, me hace acordar de lo que me hizo reír Moshe Shaul en el encuentro que tuvimos, el encuentro de Al-Had de 2020, donde me dijo que sintió una cantadera cantar tu madre cuando te parió y te quitó del mundo. Espero que sabéis qué quiero decir te quitó del mundo. Lo hermoso es que las canticas vivan de una manera auténtica. Si tenéis otras ideas sobre esta cantica, escribí en la Dina Comunidad o hace un audio como lo estoy haciendo yo. Al vernos cercamente con bueno. Días buenos que tengáis todos.